el expositor que haga la grabación. Listo, ya Bueno, estamos en modo grabación. Listo, son las 8:01, 8:04. Lo que vamos a realizar hoy es un ritual académico. Entiéndase como ritual académico la expresión de un mito de la universidad. Mito que presume que después de 5 años una persona está lista para contar qué aprendió. Desde luego que el compañero que hoy nos ayuda en este rito explicará cuántos años lleva en la universidad. Para mí es satisfactorio, primero que todo, haber contado con 2 compañeros excepcionales que un día viernes a las 8 de la noche regalan espacio de su vida privada para poder llevar a cabo este evento, advirtiendo que está dentro de las normas y dentro de las reglas y dentro de la ley. Porque, ¡ay, caramba! En el evento de alguna inconformidad, graben. No hay problema. Gracias, Elkin Calvo. Gracias, Henry Sánchez. Hoy vamos a escuchar la reflexión intelectual del señor Elkin Colmenares. Dicho esto, proceda, por favor, señor, a dar lugar a su exposición. Dese por entendido el inicio oficial de este ritual. Listo, muy buenas noches a todos y a todas. Al profesor Elkin Alfonso Calvo, al profesor Henry Sánchez por acompañarme en esta noche, y también pues darle las gracias a todas las invitadas e invitados que están aquí para ser testigos de, como lo dijo el profe Luis Alfonso, de este ritual. A continuación voy a proceder a compartir pantalla. Entonces, por favor, para que me confirmen si está ya... ¿Aparece ya la presentación en PowerPoint? No, señor, nos vemos las caras todos. Estás compartiendo tu pantalla. Lo que tú estás viendo. Gracias, Cori. Listo, vamos a proceder acá. Ahora sí, vamos a ver. Listo, ahora sí espero que aparezca. ¿Me confirman si aparece, por favor, la presentación? Así es, señor. Listo, muy bien. Bueno, entonces comenzamos con la sustentación. La siguiente es una sustentación que está enfocada en el proceso de obtener el título de licenciado en Recreación y Turismo, y el trabajo de grado que realicé para ello se denomina Revisión de los programas de formación profesional en recreación sobre algunas instituciones de educación superior IES del país, perfiles profesionales y coherencia con los planes de estudio. El tutor de este trabajo de grado ha sido el doctor Luis Alfonso Garzón Pérez. El presente trabajo de grado se orienta bajo la línea de investigación formar y presenta sus porqués en relación al trasegar mío por varios procesos de cualificación de formación en recreación, llámese técnico, tecnólogo, y en el que estoy actualmente, que es el profesional. Eso ha hecho que se presenten un sinnúmero de cuestiones que para el presente caso del trabajo de grado, pues sirvieron de fundamento y de justificación para desarrollarlo y llevarlo a cabo. ¿Cuáles fueron los antecedentes para desarrollar esta propuesta de trabajo de grado? Tomé en cuenta 4, están determinados por orden cronológico.
El primero es un diagnóstico que lleva a cabo el Plan Nacional de Recreación de 1999 al 2002, que es el primero que se conjuga como política pública específica para recreación y que es destacado en el documento maestro del profesional de recreación de la Universidad del Valle. Y en él se muestra una realidad para aquel entonces de 16 programas de formación en recreación. Y ese es el panorama que para aquel entonces se observa. El lineamiento que orientó este proceso de indagación fue las denominaciones y las titulaciones de los programas en las cuales apareciera la palabra recreación. El otro antecedente que sirvió de base para este trabajo fue una ponencia que llevó a cabo el profesor Quintero, Maximiliano Quintero, denominado Consideraciones para la Formación Profesional de Recreación en Colombia. Y en él lo que se muestra es un paneo general de los distintos procesos de formación en recreación, sostenidos en lo técnico, en lo tecnológico, en lo profesional pregrado y en algunas apuestas en posgrado. Luego, para lo que se refiere más adelante, el mismo profesor Quintero, y en un trabajo que destacan los profesores Carreño y Roballo en uno de sus artículos sobre la importancia de formar en recreación, en este el diagnóstico nos habla de una realidad de 29 programas de formación. Los lineamientos que se otorgaron para desarrollar esta indagación se sostuvieron en la titulación y también en las materias o asignaturas que estos programas de formación tenían específicos en recreación. Y finalmente, una pesquisa que llevó a cabo FUNLIBRE en el año 2015, que es destacada en uno de los textos que se denomina Aproximaciones para el Desarrollo del Campo de la Recreación en América Latina, y en específico en el capítulo 7, donde se habla el rol de las universidades para la formación de talento humano en recreación, destacan cómo este cateo de información de FUNLIBRE a nivel latinoamericano pudo mostrar una oferta de 22 programas de formación en recreación a nivel regional, los cuales incluían tecnologías, formación en pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados. Esa localización se llevó a cabo en países como México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay. Hasta ahí son los antecedentes que de alguna manera orientan el desarrollo de este trabajo de grado. El objetivo general de ese trabajo de grado es el siguiente: hallar coherencia entre las materias que conforman los planes de estudio orientadas específicamente en recreación y los perfiles profesionales que se proponen en los programas de formación profesional en recreación en Colombia. A partir de ellos se desglosan los objetivos específicos, los cuales son investigar la cantidad de programas de formación profesional que contengan en su titulación la palabra recreación, enunciar los tipos de programa de formación profesional en recreación y sus perfiles profesionales a partir de una matriz de caracterización. El siguiente se procede a recopilar los planes de estudio de cada uno de los programas de formación profesional. Y el cuarto objetivo específico es el de realizar un análisis de las materias que orientan contenidos específicos en recreación que conforman los planes de estudio y los perfiles profesionales de los programas de formación. Listo. De ese modo, aló. Sí, señor, lo ¿Me escuchamos. escuchan? Sí, señor, sí, es correcto. Listo, perfecto. De ese modo se construye un marco conceptual para el desarrollo del presente trabajo de grado. Este se delimitó en 5 parcelas. El primero está orientado a un acercamiento al concepto de perfil profesional. Le sigue luego un intento de hacer un cuadro contextual, tomando elementos históricos de las corrientes pedagógicas.
y su incidencia en el devenir, en el desarrollo de los modos de educar en nuestro país y por ende a partir de esos modos de educar, cómo se generan unos patrones sobre el perfil profesional. Luego la tercera parcela hace referencia a un acercamiento histórico sobre los modelos en recreación y luego una cuarta parcela desglosa un relato sobre los procesos de formación en Colombia a partir de esos modelos que a recreación se refieren. Y finalmente se establece una parcela en donde se escenifica cuál es la relevancia y la importancia de generar procesos de formación en recreación. En ese sentido, en la primera parcela hacemos una indagación sobre lo que se concibe como perfil y lo que se entiende como profesional. Allí se tomaron elementos y acepciones que desglosa nuestro idioma. Y en cuanto a perfil, digamos, encontramos que lo asemejan a unos rasgos peculiares, lo asocian con una particularidad o lo refieren a una singularidad. Para lo que respecta a profesional, encontramos que lo conciben como un ejercicio, lo denotan como una habilidad o lo conciben como una competencia. Bajo ese sentido, es que se comprende el perfil profesional como las habilidades particulares y competencias singulares presentes en una persona o individuo que expresan un conocimiento especializado en función de algo en concreto. A partir de ese concepto, digamos que es el que se tiene para el desarrollo del trabajo de grado. Luego, la siguiente parcela, que es la que trata de concebir un cuadro contextual, se intenta hacer un recorrido histórico a partir de las corrientes pedagógicas y cómo éstas han intervenido en la manera como se educa y asimismo en la manera como se configuran los perfiles y las ciertas habilidades que se requieren. Se establece en unas 3 etapas. La pedagogía católica, que más o menos tiene un desarrollo fuerte en los siglos XVI, XVII y XVIII, por cuenta de un contexto de la colonia. La pedagogía católica propende por un perfil de persona obediente, disciplinado y con temor, y obediente a las leyes. Luego, este proceso se llevó a cabo durante mucho tiempo en la colonia y llevó a que ciertos tipos de formación, ciertos tipos de educación fueran concentrados en cierto grupo social. Esto tiene que ver con la pureza de sangre, quiere decir que son personas que tenían que tener una directa herencia, por así decirlo, desde directa de los españoles, o mostrar los criollos que tenían precisamente esa pureza de sangre y poder acceder a esos conocimientos que en aquel entonces se relacionaban con el derecho, con el sacerdocio, con la actividad militar. Y las actividades de evangelización se orientaban a miembros indígenas o a los mestizos de clase baja. Luego se intenta hacer un desarrollo, ¿cierto?, cronológico, en donde después del proceso de independencia y sobre todo en el escenario republicano se presenta un ejercicio paralelo entre pedagogía católica y la pedagogía o escuela nueva. Esta última que toca elementos de Rousseau, de la escuela nueva y elementos del movimiento intelectual de la Ilustración. Eso concibe, digamos, una manera de formar y por ende intenta desarrollar un nuevo perfil profesional. En Colombia, se establecen 2 tensiones entre la católica y la escuela nueva. Tan es así que casi hacia 1870 se denomina algo que se llama la guerra de las escuelas. Y allí es donde hay una política entre conservadores que intentan darle continuidad a la pedagogía católica y los liberales radicales que intentan darle fuerza a las ideas de la pedagogía o la escuela nueva. Finalmente se hace un paso que sigue siendo paralelo con la pedagogía católica y la nueva, y se habla de la tecnología educativa, que es una corriente que llega con fuerzas del siglo XX y que toma elementos del taylorismo y que genera otra manera de concebir la educación y por ende la manera
bajo la cual se deben generar ciertas competencias, ciertas habilidades y ciertos conocimientos que deben responder a unas nuevas realidades. Estas nuevas realidades están asociadas con un sistema socioeconómico, con una perspectiva filosófica y con un abordaje político. Y eso determina un perfil profesional. En el siguiente parcela, que es un acercamiento histórico a los modelos de recreación, se hace una descripción de los dos más fuertes que inciden e influyen en la manera como se forma, como se fuerzan los programas en recreación. En el primero podemos observar que está el recreacionismo, que es un modelo proveniente de Estados Unidos y que a su vez es tomado de nociones europeas, específicamente en Alemania, que se concentra fuertemente en llevar a cabo actividades en espacios diseñados para ello. Es decir, se toma en cuenta mucho el diseño de parques, de playgrounds, y se le da una incidencia fuerte a ello. Se toma este modelo de recreacionismo con el fin de hacer un proceso de higienización del cuerpo, de control social y de un desarrollo de actividades orientadas desde el trabajo social, entre otros elementos, muy cercanos también a la educación preescolar en principio. También se toma en cuenta otro modelo, este es de corte europeo, específicamente francés, que es el de la animación sociocultural. Esta es una propuesta que se lleva a cabo por la pregunta de qué hacer con el tiempo restante o excedente que tienen los obreros o trabajadores de las industrias, y es lo que orienta, diseña todo lo que se concibe como estudios sociológicos del ocio. Entonces, en un ejercicio general, estos dos son los modelos que después van a influir en los procesos de formación y de cualificación del talento humano en Colombia y en América Latina. Ya pasando al tema local en Colombia y al proceso de formación y recreación, teniendo en cuenta estos dos modelos de influencia que son el recreacionismo y la animación sociocultural, sobre todo más el primero que el segundo, es que se comienzan a establecer los primeros precursores para ese escenario de formación. Aquí se tienen en cuenta los pormenores teóricos que desarrolla la profesora Mesa, el profesor Bolaño, y un desarrollo que también hacen los profesores Carreño y Roballo. En él se destaca el trabajo que hace la Asociación Colombiana de Recreación, no por diseñar programas, sino por generar todo el contexto, ¿cierto?, en relación al interés, a la necesidad y a la pertinencia de formar talento humano para recreación. A ello le sigue el CIRDI, que es el Centro de Investigación de la Recreación Dirigida. Luego, la Corporación Popular para la Recreación Popular de Cali, que tiene su fuerza en el diseño de parques, en el diseño de escenarios, en el diseño de espacios específicos para recreación. Y luego aparece el Instituto Jaime Sasa Cadavid. En aquel entonces, hablamos de los años 70, más o menos se localiza como los ejercicios precursores de los primeros programas en recreación. Para aquel entonces, el Jaime Sasa Cadavid se concentra en llevar a cabo procesos de administración del tiempo libre y es un referente importante. Luego, tomando esos referentes, aparecen más adelante propuestas como la de la Universidad del Pamplona, como la Universidad del Valle con su profesional y luego el tecnólogo. También lo que hicieron FUNLIBRE y la Escuela Nacional de Deporte con una especialización en gestión de la recreación. Y más adelante, y como es el caso de la Universidad Pedagógica Nacional con la licenciatura en recreación, y el SENA con su propuesta de tecnología en servicios recreativos. Ese es el panorama general, más o menos, de la formación en recreación, desde sus orígenes más o menos en los 70, y luego un desarrollo que digamos que se mantiene en este último tiempo en el SENA, en la UPN y en la Universidad del Valle, hablando específicamente en recreación. La siguiente parcela habla de la relevancia, la importancia, el por qué es relevante formar y llevar a cabo procesos de recreación. Aquí se localiza un marco legal, comienza con la Constitución del 91, en su artículo 52, que habla de la recreación como derecho. Luego se desglosa el artículo 67, que habla de la importancia de la recreación como ejercicio educativo. Y a partir de esos artículos se desglosa la ley 115, que en su articulado 15 habla de la recreación como área obligatoria fundamental. Y también la ley 181,
o Ley Nacional del Deporte del año 95, que es la que crea todo el Sistema Nacional del Deporte y genera tres estructuras grandes que son la actividad física, el deporte y la recreación. Luego de esto, a partir de la ley 181, es que se determinan acciones específicas en política para recreación y que se ven observadas en los planes nacionales de recreación, que son expresiones institucionales para dar respuesta al campo de la recreación. Y a partir de ese escenario legal, pues es que se dan los procesos de cualificación que se tienen bajo un marco normativo que es la Constitución de 1991. Bueno, terminando este marco conceptual, pasamos a explicar el cuadro metodológico. Este es un trabajo de grado que se sustenta y se sostiene en una investigación formativa de enfoque cualitativo que se desarrolló en 4 etapas, como aquí lo podemos observar. Una etapa preparatoria, en la cual se definió la pregunta problema, en la cual se intentó dar fuerza a la justificación del desarrollo de la misma, a una delimitación de los alcances y los límites del mismo trabajo de grado. Tiene que ver con lo que es la orientación de los objetivos generales y específicos, y pues encuadrar esto para que fuera posible y viable la propuesta. Luego surge una etapa de trabajo de campo. Esta se relaciona con la recolección productiva de datos a partir de la indagación, del proceso de pesquisa, del rastreo de información, y para ello se tiene la base para esto son los portales institucionales de los programas de formación de cada una de las universidades por las cuales se cateó. Entonces esto se colectó en una matriz de información que más adelante se va a describir. Luego se pasa a la etapa analítica, en donde se lleva a cabo el análisis de contenido. Esto se lleva gracias a una herramienta que se denomina el Atlas-T y que permitió darle una comprensión a toda la información recopilada y en específico hallar recurrencias o frecuencia de palabras con respecto a recreación, educación física y deporte, sobre los perfiles profesionales, ocupacionales y objetivos de formación que más adelante comentaré. Y finalmente una etapa informativa, en la cual es la construcción del documento, en la cual se muestran los resultados y se reflexiona alrededor de estos. Para desarrollar una de las fases, la del trabajo de campo, se va a seleccionar la información y se colecta en una matriz de caracterización. Esta tiene como particularidad que se concibe con 5 ítems. Uno es la institución, ahí se localiza el nombre de la universidad. Luego se coloca el nombre del programa. También se ponen los objetivos de formación de dicho programa, el perfil profesional que delimita dicho programa y el perfil ocupacional que orienta cada programa. Para esta matriz de caracterización se tomaron 2 bases de datos fundamentales. Una fue la que tiene la Red Nacional de Instituciones Formadoras en Recreación y Ocio, de la cual hace parte la Universidad Pedagógica Nacional, y la otra fue la base de datos del Departamento Nacional de Planeación, en la cual están localizadas las instituciones de educación superior. Aquí hago un paréntesis. Si bien en la Red Nacional de Instituciones Formadoras en Recreación aparece la Universidad de Antioquia y la Universidad de Cundinamarca, estas llevan a cabo unos procesos de indagación en recreación alternativos y apartes a la denominación de su titulación. Pues la Universidad de Antioquia tiene su titulación en licenciatura en Educación Física y la Universidad de Cundinamarca, el Colegio Mayor de Cundinamarca, en lo que es Ciencias del Deporte y la Educación Física. También aclaro que no se pudo adentrar en la información de la Universidad Juan de Castellanos, en donde también hay una licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, y en algunos procesos que lleva FUNLIBRE, como por ejemplo la maestría de Estudios Latinoamericanos de Ocio. Por eso el tema de algunas instituciones y algunos programas. Bueno, el resultado de esta matriz de caracterización nos permitió observar lo siguiente. Se hallaron en este cateo 30 programas de formación en recreación o afines, específicos en recreación 3, que son el tecnólogo de recreación en la Universidad del Valle, el profesional en recreación de la Universidad del Valle y la licenciatura en recreación de la Universidad Pedagógica Nacional. Afines a esto se encontraron 27. ¿Qué quiere decir con afines? Que son titulaciones que están conjugadas a educación física y deporte.
Los profesionales no licenciaturas son 3, son de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad del Valle y de la Universidad Tecnológica de Pereira. Los profesionales de licenciatura son 23, son todos los que forman para ser educadores. Las tecnologías son 3, son aquellas que se encuentran en la Universidad del Valle con el tecnólogo en recreación, la tecnología en educación física, recreación y deportes de la Universidad del Magdalena y la del SENA, que es la de servicios recreativos. Si hay un técnico, que es auxiliar laboral en recreación, que es de la Tecnológica del Sur acá en Bogotá, y la matriz permitió ver que hay 18 propuestas de programas formativos en las universidades públicas y 12 en las privadas. Bueno, el proceso de análisis se orientó en 2 pasos. Un primer paso que estableció la recurrencia y la frecuencia de las palabras de deporte y afines, física y afines y recreación y afines, tanto para objetivos de formación, perfiles ocupacionales y perfiles profesionales. ¿Por qué se tomó objetivos de formación y perfiles ocupacionales? Porque se tuvo la intención de tener una matriz general, un escenario general mayor de contraste que permitiera hacer una comparación, digamos, más efectiva y no concentrarse solo en los perfiles de profesionales. Este primer paso se hizo a través de la herramienta Atlas TI, como lo mencioné, y se utilizó la herramienta de buscar recurrencia o frecuencia de las palabras en cada uno de esos escenarios. Luego, el paso 2 se concentró en la recopilación de los planes de estudio y a partir de esos planes de estudio, algunos se concentraron en caracterizar los créditos, otros en las materias y otros en las horas. ¿Por qué así? Porque en algunos portales o en algunas fuentes de información no encontrábamos los créditos y por ende tocó por materias, y a su vez también en un caso específico, el de por horas, que es el del Servicio Nacional de Aprendizaje, donde se forma por competencias y la intensidad horaria es la que toma de relevancia para medir esto. Al mismo tiempo se tomó entonces, se buscó las materias que en su nombre tuvieran la palabra recreación o afines a esta. Los resultados del primer paso fueron los siguientes. En objetivos de formación observamos una frecuencia o una recurrencia de palabras así: recreación y afines 45, deporte y afines 42 y física y afines 42 también. Aquí, a priori, se puede ver que hay una equidistancia, hay una equivalencia, hay una simetría en los objetivos de formación correspondiente a las 3 áreas. Entonces, quiere decir que hay un ejercicio de formación que le da los mismos parámetros o los mismos niveles para que las personas que acudan a sus procesos de formación tengan la posibilidad de escribir los mismos conocimientos y las mismas capacidades. Aquí en objetivos de formación nos dice eso. Sin embargo, pasamos a perfiles profesionales y el panorama ya es distinto, porque nos muestra que hay una asimetría favorable a deportes con 99. Le sigue recreación y luego física afines. Aquí ya comienza a haber una diferenciación. Ya el perfil ocupacional ya se orienta o se delinea más hacia deporte y luego sigue recreación y física mucho más abajo. Finalmente, en los perfiles profesionales, aquí encontramos una información que lleva a la reflexión, porque el profesional en primer término y en primer índice aparece recreación con 72, luego deporte con 64 y física de afines con 51. A priori, con este resultado uno pensaría que los perfiles profesionales que están propuestos por los programas de formación y recreación le dan una fuerza formativa a la recreación, y por ende uno esperaría que las capacidades y habilidades de las personas sean en su fuerte la recreación, o por lo menos tengan una fortaleza en esa área. Luego pasamos al paso 2, que es el que nos va a permitir contrastar la información con el anterior paso. Aquí, como les comenté, se toman los planes de estudio, se toman en cuenta las materias de recreación con su denominación, que tenga la palabra recreación o afines, de los 3 propuestas formativas que encontramos, de los 3 niveles, que son profesional, tecnólogo y técnico. Un resultado, digamos, general que nos permite tener este paso fue que hay un promedio. Este promedio es sobre materias en recreación de los planes de estudio. En el sector público o en el ámbito público, encontramos que hay un 34% de
materias o contenidos en recreación en los planes de estudio de los programas que están en lo público. Aquí cabe hacer un paréntesis, y es que en lo público se encuentran los programas específicos en recreación, llámese tecnólogo en recreación, llámese profesional en recreación, la licenciatura en recreación y el tecnólogo del SENA. Entonces, digamos que eso ayuda a elevar el porcentaje de asignaturas o materias que se tienen en cuenta para la formación. Y en el privado sí encontramos un porcentaje muy bajo, que es de 0,3% de la conformación de materias de recreación en los planes de estudio. Se hizo otro ejercicio que fue mirar y observar cómo están concentrados las propuestas de formación a nivel nacional. Esta pirámide da cuenta de la jerarquía. En el primer lugar está la región andina con 18 programas de formación en recreación. Le sigue la región Caribe con 6, la Pacífica con 5, la Amazónica con 1 y en la parte de abajo la región insular y orinoquía con 0 propuestas de formación. Bueno, los resultados sobre este proceso dieron lo siguiente. De acuerdo a los datos obtenidos, se puede observar que hay una diferencia entre los créditos y las materias con respecto al perfil profesional. Vimos que el perfil profesional tenía una preeminencia sobre recreación de acuerdo a los resultados, pero cuando vamos a ver los números de las materias, el número de créditos, vemos que hay una desconexión y una contradicción, porque son mínimos los contenidos en recreación o son menores en comparación y en relación a lo que se pretende o lo que se diseña en el perfil profesional. Les nombro un caso en específico. En los 70 les comenté que el Instituto Jaime Sasa Cadavid fue el precursor de formar en talento humano en recreación. Pues hoy en día, cuando se observa el plan de estudio del Politécnico, resulta que no hay contenido específico en recreación, es muy mínimo o no existe. Entonces genera, digamos, por supuesto, una sorpresa al respecto. Un resultado que también llama la atención es que se hizo un comparativo entre lo que ofrece una formación en tecnología y una en profesional. Y se ve que hay un mayor contenido, proporcionalmente hablando, porcentualmente hablando, de contenido específico en recreación, favorable a tecnología que a profesional. Esto se puede ver en el comparativo que se hace con respecto a la tecnología de la Universidad del Valle y sobre la profesional de la misma institución. Otro resultado que nos dejó la investigación fue, como ya se mostró, que hay un mayor porcentaje en las propuestas de formación del ámbito público que en el privado. Y antes era lo contrario. Antes fueron, digamos, de alguna manera las instituciones privadas las que intentaron desarrollar o llevar a cabo propuestas de formación en este sentido. Otro resultado que podemos destacar es que si bien hay una cantidad mayor de programas, como digamos se pudo describir cuando se mostraron los antecedentes, ha aumentado la titulación de propuestas afines a recreación. En la mayoría de los casos, esta está conexa o complementaria a la educación física y el deporte. Esto también indica que no se puede desconocer también que hay un anclaje histórico sobre acerca de la recreación y conectada con la educación física y el deporte. Hay un dato que es interesante, y es que de las 30 programas, sacando los 4 específicos en recreación, solo 5 sobrepasan el 7% de contenido específico en recreación. Estos son el programa profesional de ciencias del deporte y la recreación de la Tecnológica de Pereira con 19,80%. Está la Universidad Surcolombiana de Neiva Huila con un 7,78%. Está la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja con un 9,14%. Está la Universidad de Caldas con un 8,80% y la Universidad Libre con un 10%. Esto, digamos que puede verse en un sentido, y es que hay un avance en que hay una mayor preponderancia o darle relevancia a recreación en espacios de formación en donde se desarrollan procesos a la par de la educación física y el deporte. Otro resultado llamativo es el de particular a la licenciatura. El 32%, dio como 32%, perdón, el porcentaje de contenido específico en recreación de nuestra licenciatura. Y esto puede tener en cuenta o puede estar relacionado
con que a raíz de la reconfiguración del nuevo plan de estudios en el cual se incluía turismo, pues pudo haber una disminución en espacios formativos, en específico a recreación. Bien, se presenta otro resultado llamativo, que es, como lo mencioné, la localización geográfica, perdón, y eso deja ver una concentración alta en la zona andina, y tal vez pueda ser por la alta densidad poblacional que exista, también porque son las regiones donde se localizaron los primeros ejercicios e introducciones a la formación en recreación, pero también llama la atención porque hay zonas absolutamente ausentes de procesos de formación, como la insular o como la Orinoquía. Entonces encontramos que la Orinoquía, ni en Bichada, ni en el Arauca, ni en el Casanare, ni en el Meta, encontramos propuestas de formación. En San Andrés tampoco. Y en la Amazonía solo las encontramos para lo que se refiere al Caquetá, y entonces está ausente los demás departamentos de esa región. Eso llama la atención porque hace que no existan procesos de formación y al tiempo hay ausencia de procesos que permitan darle un posicionamiento a la recreación, un reconocimiento a la recreación con respecto a sus realidades singulares, unos procesos que permitan darle fuerza a las narrativas y a los lenguajes de esos entornos y esos territorios, y también pues posibiliten darle un posicionamiento al campo desde el punto de vista del ejercicio del derecho. Finalmente, las conclusiones de este trabajo de grado. En primer término, este trabajo de grado permitió reconocer el nivel de coherencia existente entre los planes de estudio y los perfiles profesionales presentes en los programas de formación en recreación existentes en Colombia, posibilitando a modo personal comprender las dinámicas del campo de la recreación de las apuestas de formación en nuestro país. Segundo, la existencia de programas de formación en recreación ha tenido un crecimiento considerable desde la década de los años 70 en Colombia. La cantidad de programas presentes en la actualidad, tanto en instituciones públicas como privadas, muestra un aumento en el interés por desarrollar acciones de cualificación en recreación, y así lo demuestran las denominaciones de los programas y las titulaciones y las ofertas halladas a través de la presente investigación. Obviamente este espacio genera un escenario de que se necesitan más escenarios, más propuestas de formación, donde no solo lo público genere ese tipo de propuestas específicas en recreación. La tercera son los niveles de formación en recreación orientados a procesos de cualificación, se encuentran ubicados en lo técnico, tecnológico, profesional. Es precisamente este último el que tiene mayor predominancia en el país. Son los programas de licenciaturas y profesionales que conjugan la recreación junto a las áreas de la educación física y el deporte en su proceso formativo, donde se concentran las propuestas para la generación de talento humano en recreación, siendo menor la oferta en lo tecnológico y técnico respectivamente. La cuarta conclusión dice que la compilación realizada sobre los planes de estudio y los programas de formación en recreación presenta una simetría en la cantidad de los contenidos enfocados a recreación entre unos y otros planes de estudio, en los cuales la prioridad no se halla precisamente orientada al área de recreación, poniendo en evidencia y en cuestión la coherencia de estos. Y eso se da por cuenta del bajo nivel de créditos o el poco número de materias en los planes de estudio de ciertos programas, en específico de propuestas formativas en recreación. Y finalmente, a raíz del análisis, se muestra un crecimiento de las propuestas de cualificación y recreación tanto en el ámbito público como privado, resaltando las apuestas particulares y destacando el crecimiento de los contenidos en programas no exclusivos a recreación que realizaron un fortalecimiento del ejercicio formativo para el campo importantísimo. No obstante, aún hay un grupo considerable de programas que, si bien incluyen en sus denominaciones la formación en recreación, que otorgan titulaciones que la incorporan y que dan relevancia de esta en sus perfiles profesionales, esto no corresponde en proporción a ello con el diseño que hacen en sus planes de estudio, donde las asignaturas y contenidos propios a recreación presentan una consideración mínima o de ausencia que llama a reflexionar sobre la pertinencia, congruencia y cohesión sobre lo que se propone como ideal de cualificación y lo que se brinda como realidad formativa. Listo, esta ha sido la presentación de mi trabajo de grado, y gracias totales a todos ustedes, muy amables. Muchas gracias, muy amable. Continuando con dinámica ritual, tienen la palabra los señores jurados en el orden que ellos quieran establecer, formularán las preguntas que consideren pertinentes y obviamente la persona que hace la sustentación entrará a atender dichas preguntas.
Adelante, profesor Henry, lo escuchamos. Listo. Bueno, Elgin Javier ha hecho un, un mapeo bien importante, un análisis comparativo entre planes de estudio y sus perfiles profesionales a nivel nacional. Considero que es un ejercicio investigativo que aporta a diferentes análisis que se deben hacer en los programas que se realizan y en concreto el de la universidad. Yo quisiera una pregunta un poco por fuera del contenido del proyecto. Al hacer usted este análisis de todos los programas, ¿cómo encuentra el programa de licenciatura en recreación y turismo de la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Qué recomendaciones le haría a nuestro programa? Ese sería un buen análisis para, pues, los procesos de mejoramiento que demanda nuestro programa. Una segunda pregunta: ¿qué diferencias y o similitudes también logró explorar entre formación de licenciado, formación profesional y formación como tecnólogo? ¿Qué diferencias hay entre un profesional y un licenciado en recreación? Esas dos preguntas no es para que nos dé unas respuestas con altísima suficiencia, pero sí unos esbozos en torno a esas dos inquietudes. Listo. ¿Responde inmediatamente, profe? Sí, ¿Sí? por favor. Bueno, listo. Pues con respecto a la primera de cómo encuentro la licenciatura en recreación y turismo, pues digamos que yo tuve la posibilidad de ingresar en un momento en donde se estaba haciendo una modificación curricular. Esta modificaba lo ideado en el 2006, porque pues yo llego en el 2011, y pues configura una estructura y una malla curricular, un plan de estudios que comparado a la actual, pues muestra unas diferencias en cuanto que habían o existían o se orientaban asignaturas en recreación, específicamente en recreación, digamos, en mayor cantidad. Por supuesto que la reconfiguración curricular con turismo trajo consigo una disminución de este contenido, o también hay asignaturas, por ejemplo, que están combinadas, como por ejemplo pedagogía de la recreación del turismo. Entonces esto también hace que a priori se piense que el porcentaje específico para formar en estos dos campos pues también se reduzca y tenga que combinarse. ¿Qué recomendaciones haría? Pues digamos que en los procesos de registro calificado, de autoevaluación de los programas, de los procedimientos de búsqueda de acreditación de calidad, me parece que son los espacios y los escenarios idóneos para tratar de darle fuerza a los planes de estudio, para tratar de comprender las distintas dinámicas y las distintas posibilidades que tiene la licenciatura en recreación. No se puede negar que es una licenciatura que es única en el país y que propone pues en su momento una noción distinta de comprender el campo recreativo, que es alternativa. Y entonces me parece que tiene que dársele fuerza a eso. Con respecto a cuáles son las diferencias o similitudes entre un licenciado, un profesional y un tecnólogo, pues el licenciado está orientado en principio a comprender todo lo que tiene que ver con los fenómenos de la educación y en principio tratar de reflexionar sobre los ámbitos de la pedagogía y la didáctica, que es algo que me parece que es muy importante. Un profesional tiene y el licenciado tiene una especificidad en principio que es lo escolar, y tiene, digamos, como trabajador de la cultura una responsabilidad en cuanto a formar a los ciudadanos del mañana, y por ende pues tiene unas características y unas condiciones particulares que
que le definen como tener un saber pedagógico y un saber didáctico. Un profesional no tiene estos elementos, o si los tiene, no son en amplia dimensión como los que se presume que va a tener un licenciado. Y también, digamos, aborda otras áreas, otros elementos en los cuales su perfil profesional pueda actuar e interactuar con el entorno o el escenario, llámese productivo o de mercado laboral. El tecnólogo tiene unas características específicas que son de carácter operacional. Entonces se forma en un lineamiento que le genera una formación especializada en llevar a cabo procesos que tienen un foco y un punto específico. Por ejemplo, pues yo tuve la posibilidad de formarme en el SENA, en el Tecnólogo de Gestión del Tiempo Libre y Recreación, y hay una serie de competencias que uno debe adscribir y que deben responder a un mercado laboral, que deben responder a un escenario de productivo, y por cuanto a eso tenemos que, el perfil profesional de un tecnólogo tiene que responder a eso. Listo, profe, espero que haya respondido a las preguntas. Bueno, Profesor Elkin, bueno, profe. por favor, colabórenos con su intervención. Sí, señor. Bueno, primero que todo, quiero felicitar al tocayo Elkin. Veo que tiene harta fanaticada para que se estén conectadas casi 40 personas a esta hora de la noche escuchando la intervención. Gracias. Tiene harta fanaticada que están pendientes de su sustentación. Ahora bien, yo al principio cuando leí el texto, y esa fue una de las recomendaciones que le hice cuando me pasó el texto en la parte inicial, es que hacer la comparación de todos los programas de recreación. Pero ya a medida que uno va leyendo todo el texto, uno comprende que son pocos los programas y que era viable hacerla precisamente por esa muestra que usted nos hace, pues en esa medida, esa, digamos, gran hallazgo documental. Me parece que es un hallazgo juicioso, que se tomó el tiempo, hacer las comparaciones, pero creo que al trabajo al final le hace falta como esa propuesta hacia la licenciatura, que es la que usted está mencionando, esas recomendaciones que usted está mencionando, porque se quedaron como por fuera del trabajo. Usted habla de los perfiles, me parece que es un tema chévere como cuando hace el contexto histórico de los perfiles, que es un perfil profesional, la historia, digamos, como de las universidades y cómo se tiene concebido en Colombia el tema de la educación y pues cómo termina en el tema de la recreación. Usted plantea en su objetivo general el tema de hallar coherencia entre las materias que conforman los planes de estudio. Esa misma coherencia también, digamos, puede decir que si se alcanzó o no se alcanzó el objetivo con esas digamos, intervenciones o con esa relación que hace. Entonces, la primera pregunta que le quiero mencionar es esa, digamos, ¿usted considera que alcanzó ese objetivo general desde la pregunta problema hasta ese objetivo teniendo en cuenta, digamos, pues digamos los perfiles profesionales que se ofrecen en esa, o por el contrario, ese objetivo se queda corto a medida que va avanzando? Es como primera pregunta. Segunda pregunta, y es en el tema, por ejemplo, uno finalmente hace un trabajo de investigación, hace un trabajo de grado, pues en últimas para graduarse, que es su caso, pero digamos a usted a dónde quería llevar el proyecto, digamos uno hace el cruce, pero de la información, pero no le encuentro, digamos, como el punto final, o sea, siento que el trabajo se quedó ahí, pero no llegó como a avanzar un poco más allá, y creo que podría haber sido una apuesta importante frente a lo que menciono en primera medida, en que haber generado una apuesta frente a un plan de estudios, cómo mejorar un plan de estudios, cómo mejorar el tema de los licenciados, cómo ser competitivos siendo licenciados en recreación y en el tema, por ejemplo, de los técnicos, porque esa es la dificultad que hemos encontrado, por ejemplo, o que yo he evidenciado en muchos profesionales, y es que terminan, y sobre todo profesionales en la recreación, que salen compitiendo en el mercado laboral con los técnicos, los tecnólogos, y muchas veces pues hay una confusión precisamente porque esta licenciatura pues apunta precisamente
a la creación y pues que tiene unas apuestas pedagógicas importantes. Así como usted muestra, digamos, en el esbozo de su trabajo que existen ciertos perfiles, pasa lo mismo en cualquier carrera profesional, ¿no? Si uno se pone a mirar, por ejemplo, abogados, dependiendo la universidad a la que salga, uno dice, ah, no, este abogado está especializado, no sé, en lo penal y su perfil profesional sale con esta especificidad. O pasa en cualquier otra carrera, los comunicadores, etcétera, etcétera. Pero cuando uno mira el tema de los licenciados en recreación o de los que tienen que ver con profesionales en recreación, esa especificidad creo que no queda como muy clara al momento de decir, mire, si sale de esta universidad, el profesional en recreación sale con estas características, si sale de esta otra, sale con este perfil específico y apuesta a esto, y si sale de esta, sale con esto. Yo propongo que juntemos estas y hagamos este para que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hizo falta en ese. Digamos, son como los comentarios que tengo para el trabajo. Los otros ya se los había hecho, pues los había hecho llegar a través del documento que es el concepto y que ya los he mostrado acá. La metodología me pareció que es una muy buena metodología como la usó, el tratamiento de la información juiciosa y que es pertinente pues precisamente con los objetivos que plantea. Entonces, son como las preguntas y las observaciones que tengo. Bueno, profe, muchas gracias. Pues con respecto al alcance, digamos que cuando uno hace un trabajo de investigación siempre van a surgir aristas que le indican a uno que hubiera podido irse por un camino o por otro, o que hubiese podido, como usted bien lo llama, alcanzar a hacer, digamos, una propuesta, si se quiere, curricular para la licenciatura, pero digamos que en principio la intención no abarcaba hasta allá, sino que quería pues localizarse o enfocarse en el ejercicio comparativo de mirar de pronto la coherencia de los perfiles y cómo esto se conectaba con las materias que conformaban los planes de estudio. Pues usted tiene razón en tanto que esto puede servir como base a un proceso más a largo plazo, si se quiere, a una indagación de más largo aliento que permita precisamente en uno de sus resultados, ¿por qué no mostrar una posible malla curricular o una posibilidad de planes de estudio? También de pronto, cuando hablaba con el profe Garzón en sus inicios o al principio, yo le decía que mirar los modelos pedagógicos de los programas de formación, pero por supuesto eso implica un trabajo mucho más amplio. O también hablar de los lineamientos curriculares. Y digamos que estos aspectos que nombro se hacen o se mencionan, digamos, en los aportes que puede ser para el campo y que a largo plazo puede ser que a partir de este ejercicio investigativo pues se puedan llevar a cabo. Creo que pues se trató de conectar lo mejor posible los objetivos y las metas correspondientes a estos, pero como usted a bien menciona, pues digamos que hay un punto que queda abierto y que pues que genera varias posibilidades como pues acabo de nombrar. Sería eso por decir, profe, no sé. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Siguiendo con el protocolo, los señores jurados se comunican internamente entre ellos a través de una llamada telefónica, se apartan del público, entran en proceso de deliberación. En el entretanto, mientras ellos deliberan a fin de llegar a el análisis de si es viable o no este proyecto, se da apertura a las intervenciones del público, no sin advertir que son las 8:59 de la noche y que el tiempo que tenemos es supremamente reducido. Queda abierta la palabra para las intervenciones del público.
Aparece aquí un señor Alexander Collazos. Tiene usted la palabra, señor. Sí, profe, gracias. Elkin, buenas tardes y felicitaciones. Noches, perdón. Felicitaciones. Tengo una pregunta. Sí, señor, gracias. De acuerdo al estudio que tú acabas de realizar y que hoy presentas, ¿cuáles serían las futuras líneas de investigación? ¿Qué es lo que viene a partir de esto? Bueno, muchas gracias, Cole, por la felicitación. Uy, pues no, imaginar líneas de investigación es bastante complejo, ¿no? Pero en el entender de que es una licenciatura en recreación y turismo, uno podría ampliar la mirada, por ejemplo, a intentar generar una línea de investigación que tal vez se denomine recreación y conflicto. Me parece que estando en un marco en el cual hubo un acuerdo de paz, un proceso de diálogo, y en donde alguna vez conversando con el profe Luis Alfonso, ya se había delineado un proceso como alrededor de la recreación en el marco del proceso del M19, pues sería muy importante que la licenciatura tomara en cuenta el idearse, pensarse una línea de investigación bajo ese camino de recreación y conflicto. Y otra que pues podría ser, y entendiendo el tema o comprendiendo el tema de turismo, y pues sé que ya existe un semillero en turismo, podría ser relacionada con el turismo rural en específico, atendiendo a las características heterogéneas y variadas de nuestro país, que es un país de regiones, y que se conectaría con la primera línea de investigación, porque pues el turismo podría ser, y como ya digamos lo está haciendo con algunas intenciones, un mediador y un posibilitador de desarrollo humano en los territorios en los cuales se localizaron los antiguos insurgentes y que hoy están pues apostándole a este proceso de paz. Sería eso. Gracias, Elkin. Bueno, sí, señor. Hay una mano levantada. Discúlpenme. Dice aquí DMA, raya al piso, 085. ¿Quién será? No sé, dice DMA, raya al piso. Vamos a ver. No, pero no. Yo la tengo acá, pero no. No hay micrófono abierto. ¿Se escucha por ahí? Yo la estoy leyendo ahí tranquilo. No sé quién se denomina. Sí. DMA. Bueno, señor tutor. Muy bien, señor. Don Henry, muchas gracias. Profesor Calvo, muchas gracias, Elkin. Ante todo, mis más grandes reconocimientos. Yo no creo mucho en el sentimiento patrio, pero sí creo en la sensibilidad intelectual, académica y pedagógica de ustedes y además solidaria, porque no es fácil colaborar en estos procesos. Queda abierta la palabra para que ustedes procedan a dar el veredicto final. Gracias. Bueno, gracias, profe Luis Alfonso. Destacamos el trabajo hecho por Elkin. Tiene un buen capital de fuentes, el proyecto. Hizo un análisis de los diferentes programas, que son 30 programas para analizar, pues es un campo de investigación bastante amplio, ¿cierto? Nos parece que se ha podido sacarle mayor riqueza a los resultados obtenidos, sobre todo cuando planteamos, y que ojalá si puedes hacer ese ejercicio, Elkin, sería bien interesante, recomendaciones al plan de estudios y al perfil profesional de la licenciatura de la Universidad
pedagógica, ¿cierto? Pero sí destacamos su disciplina, su capacidad para establecer ese análisis comparativo entre los diferentes programas y sí, y haber hecho un documento con una extensión considerable, que inclusive parte de las corrientes pedagógicas, hacia allí un paso por las corrientes pedagógicas, que también valdría la pena establecer esa relación con los perfiles profesionales y con los planes de estudio, pero eso seguramente será que otros estudiantes, a partir de este ejercicio de investigación, retomen esos planteamientos, esos cuestionamientos, para continuar profundizando, que son aportes bien importantes para la licenciatura. En consecuencia, en acuerdo con el profesor Elkin, damos por aprobado el trabajo, felicitamos el ejercicio realizado y que continúe Elkin Javier con ese interés por estudiar nuestra recreación, ¿cierto? Por estudiar la recreación en Colombia y en específico lo que se da en el entorno y los contenidos de la Universidad Pedagógica. Ese es nuestro veredicto, está aprobado el trabajo y la calificación que le asignamos, esa luego la negociamos con el profe Luis Alfonso, ni más faltaba, es de 4,2. Muchísimas gracias, profesores. Les agradezco profundamente su colaboración. Es francamente significativa. Advierto que agradezco también la colaboración inmensa de todas las personas que estuvieron inmersas en el proceso. Y desde luego, señor Elkin, hace exactamente 45 segundos es usted licenciado. Lo que resta son solo procedimientos formales. Hoy dormirá usted sabiendo que después de muchos años ya está como licenciado para enfrentar los retos que esta connotación profesional y titular implica. Feliz noche, señor. Bueno, profe, muchas gracias. Muy amables a los jurados, al profesor Elkin Calvo, al profesor Henry, que se tomaron el tiempo de leer el trabajo de grado. Y a usted, profesor Luis Alfonso, por tener la confianza y ayudar a sacar adelante este proceso. Muchas gracias. Por un aspecto puramente protocolario y de solidaridad colectiva, ¿hay algún compañero que quiera intervenir? ¿Alguno de los invitados? Buenas noches, yo quisiera hacer una intervención. Estábamos varios. Buenas noches, mi nombre es Mariela Andrea Granado, soy licenciada en recreación. La escuchamos, señora. Nada, estábamos pues varios tratando de intervenir hace rato para comentar varias cositas, no sé si se dé el tiempo. Sí, señora, actualmente se procede una intervención y damos por terminada la sesión. Ok, bueno, pues por parte de todos los compañeros de nuestro grupo recién armado, del cual no diré el nombre por respeto al momento, te felicitamos, Elkin, de corazón, total, estamos orgullosos de ti. Nos preguntamos por qué elegiste esta temática cuando tú podrías haber hecho algo desbordante y absolutamente magistral. Consideramos que esto fue un poco sencillo para tus capacidades y cualidades que hemos tenido la fortuna de conocer. Sin embargo, como siempre, un excelente trabajo, importantísimo el comparativo, creo que le aporta bastante a la licenciatura, alguien tenía que hacerlo en algún momento. Sin embargo, pues consideramos que pudiste haber hecho una cosa más genial, Elkin, siempre como que estuvimos a la espera de con qué nos vas a sorprender. Pero bueno, entre tanto, creo que lo principal para decir es que estamos muy orgullosos de ti. Muchos nos conectamos e hicimos la labor de socializar este evento porque consideramos que vale la pena verte, porque personalmente yo creo que tú eres de lo mejor que le ha pasado a la licenciatura. O sea, una persona tan brillante como tú continúa aquí aportándole, haciéndole desde todo punto de vista investigativo, teórico, práctico,
todo lo manejas perfectamente y creo que no, nada, eres la inspiración de muchos de nosotros, te respetamos totalmente como profesional, como persona y ha sido genial escucharte hoy. Muchísimas gracias por este tiempo, creo que muchos queríamos hablar y decir mil cosas. Creo que todo el tema de la propuesta se va para una tesis de maestría, si es que quisieras, ¿no? Porque pues una propuesta curricular no es cualquier cosa. Pero nada, orgullosísimos de ti, Elkin, y para adelante con todo lo que se pueda venir, porque estás para lo mejor que pueda haber en términos académicos y profesionales, Elkin. Un abrazo enorme y te queremos mucho. Muchísimas gracias Bueno, por su muchas intervención. gracias. Finalmente, recogiendo un poco ese reconocimiento que le hace a Elkin, él es, a partir de hace unos minutos, un licenciado en recreación y turismo. Valdría la pena hacer una advertencia sobre algo que se intervino. La licenciatura que se ofrece ahora no es en recreación y turismo, sino en recreación, no es recreación y turismo. Pero no es el espacio para hablar eso. Solamente es una votación de aclaración. Agradecemos la compañía de todos ustedes. Entendemos la solidaridad. Aquí hay personas conectadas desde Europa, advirtiendo que allá son ya las 4:10 de la mañana, de la mañana. Hay personas de diferentes latitudes. Los felicitamos. Agradecemos esa magnanimidad de estar interesados por las sustentaciones y les deseamos un feliz fin de semana. Muchas gracias, muy amables y que descansen. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe Elkin. Muchas gracias. Profe Henry, muchas gracias. Hola, Elkin, no te Hasta vayas a luego, ir. Elkin. Suerte. Elkin, no te vayas. Gracias. Muchas gracias. No, espera, estoy acá Ahora sí para